bienvenidos a un nuevo video con Yusuf The Dark Poet. Bueno, quiero compartir las primeras impresiones que tuve al hacer el gameplay del tutorial. Nos recordar algunos puntos interesantes o puntos muy importantes al juego que me gustaría compartir al momento de hoy. Este video va a marcarse como errores que no deberíamos cometer, puntos a considerar. Y básicamente lo que quiero mostrarles es que me parece una información muy valiosa que durante el gameplay buscamos incorporar, que era justamente la ubicación de los diferentes mobs del juego. Sabemos la importancia que puede hacer ya sea para jugadores casuales, jugadores que todavía no hayan encontrado un clan y necesiten, por ejemplo, subir de nivel. ¿Ok? Hemos visto que hemos utilizado el internet y a primera mano quizá no encontramos. Probablemente si hay alguna wiki, no estoy muy seguro, porque aún hay muy poca información del juego, pero la manera más fácil en la que puedo compartir es mostrándoles mi mapa completo. Bueno, recuerden que todo esto lo hago de la mejor intención, lo hago de corazón, lo hago con la finalidad de compartir lo que a mí probablemente me ha costado muchos errores y también lo que probablemente me costó muchas horas de juego. La verdad, más allá de eso, no tengo ninguna otra intención al momento de compartir. Ok, recuerden que igual si les está gustando el contenido, si les está gustando esta iniciativa que Yusuf, su servidor, les está presentando, pueden apoyarme a través del uso referencial, ya sea el código que pueden utilizar al lado superior derecho o también utilizando el código Yusuf. Esto única vez para primeros jugadores al momento de crear su primer personaje. Ok. Recuerden también que actualmente ya he abierto las solicitudes para la ley del trono, ¿no? Somos guerreros del honor, de la justicia, filósofos de vida y espadas filosas, guerreros de la ley que ordena, que ejecuta, que justicia, la ley del trono. Ya contamos con buff de profesiones y próximamente con un buff también muy interesante que será reservado para los jugadores que sean parte del clan. He visto que también el clan es demasiado importante al momento de nosotros jugar dentro del juego. Lo hemos visto en el gameplay. Ok. Las inscripciones quedan abiertas, las solicitudes están abiertas, así que si deseas ser parte de esta comunidad, ser parte de la ley del trono, puedes aplicar y yo con gusto te ayudaré en las consultas que tengas. Te ayudaré también en algunos procesos dentro del juego, ¿no? Acá no voy a pedir lo que es actividad. No hay ningún problema para jugadores casuales, jugadores que tengan muchas cosas que hacer en la vida real, ya sea trabajo y demás. No hay ningún tipo de requisito, puede entrar cualquier nivel. Lo importante aquí es, no necesito tu poder, pero sí requiero de tu lealtad. Es lo único que Yusuf les pediría a aquellas personas que deseen aplicar a este clan. El clan actualmente ya se encuentra en un nivel 3 y en la mitad para llegar al nivel 4. ¿Ok? Es un nivel bastante decente. Por ejemplo, si yo me voy a clasificación, voy a, por ejemplo, a niveles de clan, puedo encontrar que estamos en el puesto 84 con un nivel 3. Y próximamente ya en el nivel 4 vemos que únicamente 9 clanes han alcanzado el nivel 5 y 2 clanes el nivel 6. Así que para que podamos seguir creciendo también esta comunidad, voy a necesitar de tu ayuda. Recuerda que si eres de habla hispana, estás totalmente bienvenido. Igual no hay ningún tipo de restricción con el idioma, pero es recomendable siempre una muy buena comunicación. Ok. Recuerden que Yusuf se enfoca bastante en lo que son las habilidades de vida. Acá les puedo mostrar, por ejemplo, lo que son mis habilidades de vida. Y yo me enfoco bastante en esta dinámica
que es más que todo una dinámica a largo plazo. Poco a poco estaré mostrándoles la gran importancia de cada profesión, ¿ok? Sin embargo, yo considero los siguientes puntos para aquellos nuevos jugadores, incluso para aquellos jugadores que ya van un poco avanzados, y los voy a mostrar ahora. Un gran problema que tuvimos durante el gameplay fue justamente la ubicación de los mobs. Ahora quiero mostrarles lo que es un mapa totalmente explorado. Nosotros sabemos que podemos comenzar en cualquiera de los tres primeros puertos, ya sea el puerto de Salvercrest, ya sea el puerto de Edgeshore o el puerto de Maplewood. ¿Okay? Sabemos que el inicio del juego se da en cualquiera de estos de manera aleatoria. Ahora, completando el tutorial, hemos ido avanzando. Prácticamente el camino nos ha ido descubriendo uno tras otro, tras otro y tras otro, tras otro y tras otro. O sea, siguiendo una cadena. Pero llega un punto en el cual necesitamos ganar. Por ejemplo, llegar a un nivel en específico. Llegar primero a nivel 30, luego a nivel 40 y luego a nivel 50. ¿Ok? Uno de los puntos a considerar sería, por ejemplo, tener conocimiento del mapa y de los mobs que podemos encontrar en diferentes niveles. Así que comparto con ustedes la ubicación completa de un mapa totalmente desbloqueado, ¿no? Hemos visto también en el gameplay que una de las situaciones que a veces puede ser un poco favorable es el aspecto de enfrentarnos a mobs de mayor nivel, pero que puedan ser derrotados por nosotros. Otro aspecto también es que afecta bastante la jugabilidad en grupo. Podemos completar muy rápido las misiones si jugamos en grupo, ya sea con nuestro clan, ya sea con un amigo con el que iniciemos el juego, o simplemente, como vimos en el gameplay, hacer alianzas mientras jugamos. Recordemos de que tú eres libre de hacer un PvP en todo momento o hacer PK dentro del juego, o sea que ves un jugador y puedes atacarlo y puedes obtener puntos PvP, no hay ningún problema. Pero nosotros personalmente, no, que no atacamos hasta que nos ataquen, hemos formado unos buenos amigos, unas grandes amistades que ha acelerado nuestro proceso y el proceso de ellos también. Ha sido totalmente una ayuda mutua, ambos nos hemos beneficiado, ¿no? Vemos también que hemos ganado ciertos amigos, ahí ya podemos estar en comunicación con esas personas. Bueno, tampoco voy a romantizar esto, ¿no? Pero sin embargo, por una parte del juego, se convirtieron en nuestros aliados. Bueno, otra de las cosas fundamentales de las que hablamos, por ejemplo, en el gameplay, qué errores que no debes de cometer y cosas que debes de considerar, por ejemplo, es tener conocimiento de las zonas seguras y las zonas peligrosas. En este caso, designados como tierra peligrosa o tierra segura, ¿no? Sabemos que dentro de estos lugares nosotros podemos construir nuestros altares. Recordar que si yo voy, por ejemplo, a lo que es la bandera roja, que es la zona peligrosa, me dice, ¿no? Que voy a obtener dentro de 5 kilómetros. En el gameplay podemos ver que es un gran rango, por ejemplo, de 5 kilómetros. De todas formas, igual como pueden calcular ustedes los kilómetros, les voy a enseñar aquí un pequeño tip, ¿no? Ya sea para poder construir sus altares o ya sea para saber si están lejos o no. Por ejemplo, voy a quitar un poco lo que es el panel. Ok, y voy a guiar gran parte de mi juego con la brújula. Lo único que voy a hacer, por ejemplo, es marcar con la letra control y clic derecho. En este caso, por ejemplo, voy a marcar aquí en un lugar aleatorio. Voy a regresar a mi personaje y veo que la brújula me dice que esa zona está a 2.37 kilómetros de mi ubicación. Ok, voy a experimentar lo mismo, un poco más lejos, quizá por acá. O esta zona roja para saber si puedo obtener los beneficios en la ciudad de la zona roja. Y veo que está dentro de los alcances, ¿no? Son 4.63 kilómetros.
Entonces puedo utilizar eso para guiarme, para construir y para utilizar de diferentes formas mi ubicación para guiarme también, que lo hemos utilizado gran parte del gameplay. Ok. Otra de las cosas muy importantes, por ejemplo, que vimos es que el altar individual, o sea, este altar con la letra U, que nos pide tronco de madera 160 y piedra 120, lo podemos construir en cualquier etapa del juego. Ok, entonces al momento de nosotros, por ejemplo, aquí, mientras estamos haciendo el tutorial y nos pide, por ejemplo, subir de nivel 30, nivel 40 y nivel 50, vemos que una zona muy estratégica que utilizamos, por ejemplo, para eso fue K17. Pero ahora mostrándoles el mapa completo, también K8, Tigarrat K8 también puede ser bien útil porque nos daría, por ejemplo, acceso a los diferentes campamentos de 45 a 50, de 40 a 45, de 35 a 40, y que me parece, no estoy muy seguro si llega a este de 30, ¿ok? Creo que sí llega, no estoy muy seguro. Pero en el caso de que no llegue, podemos utilizar K2, por ejemplo. Colocamos un altar y vamos que mientras completamos el tutorial, vamos a ganar experiencia suficiente para hacerlo mucho más rápido y para alcanzar los mobs estos que nos pide derrotar en el tutorial. Recuerden que el tutorial nos va a pedir ir a estas zonas, algunos recursos, nos va a pedir también mm, derrotar unas cuantas criaturas y algunos materiales que las criaturas dejan. Entonces, para completar el tutorial, pues podemos considerar K2 para ganar una experiencia extra. Recuerden que lo único que debemos considerar en esta zona es que puede ser destruida por cualquier otro jugador, ¿no? A excepción, por ejemplo, de las tierras seguras, que tú puedes construir tu altar y construir tu castillo y un montón de cosas, ¿no? Puedes convertirlo en tu base central, pero no tiene ningún beneficio, ¿no? En fin, yo creo que es muy importante tener en cuenta lo que es el mapa completo, porque en el momento en el que quisimos hacer, por ejemplo, el gameplay y tratamos de buscar en la web, si encontramos material hecho por personas que quieren aportar también a su manera al juego. Y me parece también un gran recurso que podemos utilizar, que son los mapas interactivos, ¿ok? Sin embargo, no encontramos información sobre ubicación de mobs, ¿ok? Tampoco creo que yo pueda hacer una web en la cual vaya a mostrar estos detalles, así que lo hago de la manera más rústica, ¿no? Que es mostrándoles yo mismo mi propio mapa desbloqueado. Ok, por favor consideren las criaturas que hay alrededor, consideren que todo este contenido lo hago de mucho corazón y a pesar de que simplemente tengo una buena intención, yo considero que es buena intención porque lo hago con la intención de compartir lo que sé, de que no cometan errores que quizá yo cometí. Tengo detractores, ¿no? Bueno, si se le puede llamar así, ¿no? Eh, en fin, lo único que puedo desear a esas personas es todo lo mejor y espero que sean muy felices. Todo lo demás yo lo dejo en las manos de mi Señor, la verdad. Sí, porque tampoco puedo tomarles demasiada atención. Es más, no puedo tomarles atención simplemente. Pero de que hay, lo hay. Ok, siguiendo con el paso, vemos que esta zona, por ejemplo, esta zona roja va a ser bastante suficiente para todas las criaturas, al menos para llegar al nivel 50. Ya sabemos que la gran importancia de nosotros de completar el tutorial es justamente la armadura legendaria que nos dan. Nos dan todo un conjunto completo de armadura legendaria, incluido también joyería, lo que es el collar, lo que es los anillos, por ejemplo. También está el anillo del lado derecho, el collar que les mencionaba y finalmente la pulsera. Únicamente estaría a nosotros conseguir otro par de anillos, pero todo el resto nos lo dan. Ah, también el bolso, ¿no? No nos dan el bolso, pero sí nos dan el arma, nos dan y el resto de conjuntos. Con eso vimos que también es suficiente para llevar a nuestro jugador al siguiente nivel y empezar a conocer el maravilloso mundo de Queenfall. ¿Ok?
Lo siguiente que quería mostrarles es aquí, por ejemplo, las zonas en el caso de que queramos subir nuestro personaje de nivel 50 a 60, que son justamente los mobs de nivel 60. ¿Ok? Yo les recomiendo siempre que vayan por los mobs que tienen entre paréntesis la palabra grupal o la palabra party, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tienen mejor drop, caen mejores cosas, caen con más continuidad y esto puede servir bastante para su desarrollo económico, ok, que son siempre de predilección. Obviamente estos grupos son un poco más difíciles, pero vale totalmente la pena, ok. Recuerda también de que pueden jugar el juego de manera individual en solitario y no tendrían otro problema más que solo dedicarle un tiempo extra. De todas formas, igual hemos visto dinámicas, estrategias para cualquiera que quiera subir, ya sea desde el punto de crear en el buscar de partida, yo busco aquí, subiendo a nivel 100. Recordar que actualmente no tenemos un servidor dedicado para Latinoamérica, ¿ok? O para Sudamérica, mejor dicho, pero tenemos un servidor que es América en total, pero que se enfoca más que todo en Norteamérica, ¿no? Entonces la mayoría de personas aquí hablan inglés. Entonces si yo quiero colocar, por ejemplo, esto, actualmente no tiene una forma de traducción, por ejemplo aquí, ¿no? Overrun, XP, Sub 75, Pull Mobs, no AFK, ¿no? Entonces si nosotros queremos comunicarnos de mejor manera, tendríamos que ponerlo en inglés. Eso poco a poco nos vamos adaptando y de paso vamos aprendiendo un poco, ¿no? Y perfilando en el caso de que ya sepamos. Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre cualquiera y yo empiezo a buscar. Entonces las personas que estén alineados con ese propósito irán uniéndose a nuestra fiesta, podrán ver nuestra ubicación. Recuerden que también podemos marcar la ubicación. Por ejemplo, aquí puedo hacer clic derecho. Bueno, primero tengo que poner un grupo. Por ejemplo, aquí acepto una misión. Ahora voy mapa y voy clic izquierdo en este caso y voy a parte grupal aquí. Here mobs. Ok. Pongo la banderita, entonces todos los que entren a la fiesta o todos los que entren a este grupo, ok, van a poder ver también en su brújula la parte que los va a guiar hacia dónde tienen que ir, ¿no? Esto en el caso de que queramos utilizar las dinámicas del juego. Recuerden utilizar todo lo que el juego les pueda brindar para así también facilitar su propio progreso, ¿no? Si no se une nadie, pues no hay ningún problema. De todas formas es mejor utilizarlo que simplemente no hacerlo, ¿no? Recuerden como dicen los romanos, ¿no? Entonces, eh, la suerte favorece a los audaces, ¿no? Ok, casi me olvido. Bueno, es que aquí pensando un poco qué voy a decir después, ¿no? Lo siguiente que les recomendaría, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, unirnos a un clan, porque en el clan también podemos utilizar las estrategias del clan o los mismos integrantes del clan en el que estemos nos pueden ayudar a subir de nivel. Otro punto importante es contar con el altar de clan, que también nos puede ayudar bastante a subir de nivel. Y claro, segundo sería nuestro propio altar individual. Tercero, yo creo que es la información del mapa como tal. Como les iba mencionando, en la wiki no encontré la ubicación exacta de los mobs, pero ahora les muestro. Lo siguiente que queríamos, ¿no? Sería por aquellos de nivel 60. Pero en el caso de que queramos escalar a mayor nivel, iríamos, por ejemplo, por mobs de nivel 75. Los más usuales que suelen utilizarse, los más famosos también, suelen ser los que se encuentran en el lado del desierto. Por ejemplo, acá arriba no hay muchos, me parece que solo hay estos dos. Ok, y que son bien difíciles. Pilares de la muerte son unos árboles. Bueno, en el caso de que quieran experimentar el juego, recordar que hay algunos mobs más fáciles que otros. Por ejemplo, estos de pilares de la muerte son árboles con un buen daño, pero también tienen ataques rápido, tienen ataques muy rápidos. Entonces, hay un poco si no tienes escudos, no tienes un equipo como que te van a eliminar muy rápido. ¿Ok? Por ejemplo, en un nivel 100
Estas las ruinas antiguas son ataques a distancia, ataques de fuego. Son un poco más difíciles, la verdad, en el caso de que estés cansado de matar siempre a los mismos monstruos o los monstruos tienen un ataque lento, también puedes considerar cierta dificultad, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? En la parte del desierto, por ejemplo, nosotros tenemos dos grupos, uno cerca del otro, que es justamente, por ejemplo, acá, Valle de Arachnotórax, ¿ok? Que es un grupal, como les mencionaba, de nivel 60, entonces súper bueno para subir de nivel de 50 a 60 y espíritus guerreros perdidos, ¿no? En el caso de que ya quieran llegar a 75. Ahora, otra clave muy importante aquí es de que estos grupos están cerca de una ciudad, ¿no? Entonces, cada vez que, digamos, yo llene mi inventario al obtener las recompensas de los mobs, pues para mí va a ser muy fácil eh, regresar a la ciudad, ya sea que yo me teletransporte o dejarme matar por los mobs y así me ahorro en el viaje y vender en la ciudad, dejar las cosas en los depósitos que me sirvan y regresar nuevamente donde los mobs a seguir farmeando y ganando experiencia y mejorando nuestra economía, ¿no? Lo mismo ocurre acá en el nivel 75. Es muy bueno, a mí me gustan mucho los espíritus perdidos, no soy demasiado bueno. Sin estar muy lejos de ahí, podemos pasar a los siguientes, ¿no? Que puede ser el Templo Arácnido, bastante famoso, van a poder ver en bastantes grupos. Y acá también, sin olvidarnos, que es Mindful Wall, Tierras Salvajes, que también es nivel 75, el cual pueden utilizarlo bastante para aliviar, ¿no? En el caso que quieran tomarse el juego con más calma, en el caso de que quieran ir de frente al nivel 100, ¿no? Ya desde un nivel, me parece que hay grupos de nivel 60, 75 hasta nivel 100 que te pueden ayudar a subir, pero a veces hacen requisitos mínimo de nivel 75 para ayudarte. Pues son estos, por ejemplo, el Valle del Origen del Alma. Mire, este, por ejemplo, es el mob que está más cerca de la ciudad con respecto a todo el juego. Es muy cerca, creo que es 1 kilómetro. ¿Ok? Antes había una pequeña diferencia con los mobs de las islas, debido a que había algunos mobs, por ejemplo, que solo te brindaban armadura, había otros mobs que solo te brindaban armas, pero debido al auge del juego, a la mayor cantidad de jugadores también, han ido mejorando muchas recompensas. Por ejemplo, alguno de estos criaturas no era tanto grupal, pero a medida que los desarrolladores también han puesto su énfasis en la comunidad. Vemos que también otro punto muy importante es que deben unirse al Discord oficial de Kunfall. Voy a dejarlo en la descripción del video. Creo que es un punto muy importante para que ustedes estén enterados de los nuevos avisos, incluso para que ustedes puedan participar con respecto a sus eh, perspectivas, sugerencias, ¿no? Y reportes también, ¿no? Reportes ya sea que vean a alguien haciendo trampa, aunque es muy poco, o lo solucionan muy rápido, o ya sean de que pase algún bug dentro del juego, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? Ahora, yo considero una de las cosas que vimos dentro del gameplay, por ejemplo, es el tener el mapa desbloqueado. ¿Por qué? ¿Por qué, Yusu? ¿Qué tal si tú estás dentro del mapa y te encuentras, por ejemplo, estás por aquí matando a tus mobs, tratando de subir de nivel y necesitas ayuda para llegar a subir, ¿no? A nivel 100. Y un pata se te acerca, un amigo se te acerca, un señor, un jugador más se te acerca y te dice, ¿no? Ven donde estoy yo, tengo un grupo, tengo mi clan y te vamos a ayudar a subir de nivel. Ya. Y tú dices, ya, genial, gracias. ¿Dónde es? Y te dice, es en el cementerio olvidado. Porque esto es uno de los lugares también muy famosos entre jugadores de nivel 100 para farmear. Y tú estás en esta parte, ¿no? Del mapa, tú estás en Ken Island, que vemos que es la última zona en la cual terminamos el gameplay, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Obviamente, tomar tu caballo y tratar de llegar acá, ¿no? Probablemente te vaya a tomar un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo, ¿no? No quiero dar una cifra exacta, porque puedo dar una mala información errónea, ¿no? Pero te puede tomar un buen tiempo. Y para cuando tú llegues, quizá ese grupo ya no esté, esas personas ya hayan terminado de jugar y ya hayan dedicado su tiempo a otra cosa, ¿no? Entonces lo importante, lo primordial es tomar tu caballo y dejarlo recorrer el mapa de manera automática, ¿no? Recordar de que, por ejemplo, si yo estoy en la ubicación en la que estoy,
tengo que ponerme dentro del camino. Y en este caso, por ejemplo, me gustaría ir al otro extremo del mapa, ¿no? Por ejemplo, acá, Nearo. Lo único que haría sería acercarme, seleccionar el camino. Ahora, por ejemplo, yo lo tengo desbloqueado. Dices, no, Yusuf, pero tú ya lo tienes desbloqueado, ¿no? Por eso puedes hacer eso, ¿no? No. Por ejemplo, estas las dos zonas que todavía no están disponibles para los jugadores en general, pero actualmente, al día de hoy, a la fecha 5 de mayo, pues vemos que estas son las dos únicas que todavía no están desbloqueadas, pero en algún momento lo harán, ¿no? Sabemos que el bioma de Scambra es un bioma un poco pantanoso y el bioma de Podokra pues es el hielo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían ver su mapa así como yo puedo ver la zona bloqueada, así de oscura. Sin embargo, si le hago zoom, puedo ver el camino, ¿no? Los caminos que pueden rodear a la ciudad o que puede incorporar a la ciudad. Lo único que haría, por ejemplo, sería seleccionar el lugar más lejano, en este caso este lugar, por ejemplo, y acá en el lado derecho, dale carrera automática. Me dice que son 20 minutos hasta llegar ahí. Entonces, mientras hago otras cosas AFK, por ejemplo, dejo a mi caballo recorrer, también dejo a mi caballo ganar cierta experiencia. Obviamente a mí me toca 20 minutos porque tengo uno de los caballos, el caballo más rápido, ¿no? Con la velocidad máxima actualmente en el juego, ¿no? Ahora acá también les voy mostrando, por ejemplo, algunas ubicaciones con respecto del juego en el caso de que quieran ir experimentando lo que son las zonas seguras, las zonas estas peligrosas, o tierras, mejor dicho, tierras peligrosas, tierras seguras, ¿no? Ya sea para establecer su base y demás, ¿no? Este es el método en el que me gustaría compartir para que tengan en cuenta de la ubicación de algunos mobs, ¿no? También el desierto. Ahora, el siguiente paso, un poco más elaborado, es por ejemplo lo que son los altares en las islas. Actualmente, bueno, antes se utilizaban mucho las islas debido a sus recompensas, ¿no? Muy buenas recompensas. Pero ahora debido a esa actualización que les menciono, pues básicamente todos los grupales te brindan los tres, ¿no? Armadura, arma y joyas. Armadura, arma y joyas, ¿no? Incluso en los normalitos, ¿no? Pero obviamente los grupales tienen mucho más drop. Y recuerden, ¿no? Que si tienen que priorizar, digamos, no tienen un inventario totalmente desbloqueado, no tienen gran espacio en sus inventarios, priorizar, por ejemplo, lo que son las pecheras, ¿no? O sea, las pecheras estas de... bueno, es que estas son nivel 60. Okay, nivel 60 sí baja un poco el precio. Por ejemplo, vemos que nivel 60 se venden las pecheras en 32.000. Ok. 75, ¿cuánto valen? 35.000. Ok. Pero en nivel 100 valen 70.000. Ok. Acá podemos ver 70.000, 70.000. Entonces, si digamos no tenemos mucho espacio y a veces queremos hacer un viaje ya de retorno para vender, pueden priorizar entre armas, que son 53.000, y joyería, que se mantiene en 54.000. O pecheras, ya saben que pueden ser tanto estas las ligeras, las medias, mejor dicho, ahora ha cambiado el nombre, ligera, ahora es la túnica. No, bueno, lo que era túnica ahora es ligera, y lo que era ligera ahora es media, ¿no? Entonces 70.000, 70.000, ¿no? Esos son algunos cambios que han estado trabajando también los desarrolladores con respecto a las traducciones, ¿no? Entonces van perfilando muchos aspectos. También han hablado en su último comunicado, por ejemplo, sobre la gran diferencia que había con las armas, con la mejora de armas. Por ejemplo, si alguien que tenía un arma más 10 podía one-shotearte, ¿no? Entonces van a hacer en la próxima actualización un balance con respecto a eso y sería muy interesante justamente para el equilibrio de jugadores, ¿no? Sabemos ahora que también hay una arena 3 versus 3 donde todos comenzamos con las mismas estadísticas, todos jugamos con las mismas estadísticas. Esto más que todo enfocado para jugadores casuales o jugadores pues que también quieren ser parte del PvP, quieren divertirse jugando contra otros jugadores sin que haya esta diferencia, ¿no? Ya sea de experiencia misma, incluso un poco ahí de inversión, ¿no? Sabemos la importancia de los paquetes, por ejemplo, de mejora.
Ahora hablaremos un poco de eso también. Mostrarles también las islas. ¿Cuál es la diferencia ahora de las islas actualmente que me gustaría hablar con ustedes? Y es que no todas las islas tienen puerto, por ejemplo, ¿ok? Que siempre considerar eso. O sea, ¿qué pasa si yo me voy aquí? Veo que esta isla no tiene puerto, entonces una vez que yo muera, por ejemplo, voy a tener que reaparecer en el núcleo del mapa, en el mapa principal, ¿no? Que viene a ser aquí, en el lugar más cercano, ¿no? Probablemente aquí, ¿no? En arenas susurrantes, o aquí, ¿no? Atolón de las sombras, ¿no? Entonces, yo tengo que elegir un lugar que tenga puerto para poder farmear. Pero ¿cómo podemos solventar, por ejemplo, esto? Colocar un altar en una zona ya sea roja, o yo les recomiendo una zona segura, ¿ok? Donde podamos construir nuestra cama, ¿ok? Una vez que nosotros, si es que morimos en el proceso, nos da la opción de revivir ya sea en el lugar más cercano o revivir en una cama, ¿no? En este caso, la que hemos puesto en el altar. Recuerden que esta función únicamente de revivir en la cama del altar solo funciona si lo coloco en el altar. O sea, por ejemplo, puedo colocar una cama en una ciudad, en una casa, por ejemplo. O puedo colocar la cama en mi barco, digamos, ¿no? Pero esta función no funciona así. Solamente funciona cuando está colocado en un altar. Bueno, para aprovechar eso, les voy a mostrar mi... Bueno, creo que puedo hacer un video también mostrándoles mi casa individualmente. Ok, pero en esta vez me voy a acercar lo que es el banco del carpintero, ¿no? Vamos a la sección de cama. Acá. Y veo que me pide madera procesada, hierro refinado, tela de lino y lana. Recordad que el tela de lino podemos obtenerlo a través del cáñamo. Madera procesada podemos usarlo en el cortador de madera. El hierro en la fundidora. Y la lana, ya sabemos, podemos ver el video de agricultura, ganadería, en el cual también podemos obtener una información de usos extras de la lana, ¿no? Ok, eso básicamente en el caso de que queramos experimentar estas islas. Así como les mencionaba también que hay cierta dificultad en los mobs. Por ejemplo, un lugar, si desean un poco más de reto, pueden ser las ruinas de Beyerat. Ok. Tienen un ataque muy rápido. Los mobs tienen un ataque rápido. Y lo mismo cubre ciertas islas, ¿no? Tienen bastante daño, lo que son estos dinosaurios. Entonces pueden ayudarte mucho a que tú cambies un poco tu rutina, ¿no? De que no sea tan fácil simplemente matar mobs, matar mobs, matar mobs, porque sabemos que hay mobs que tienen diferentes cualidades, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Aquí en ruedas antiguas son, por ejemplo, unos mobs que tienen ataque a distancia, ataques de fuego, entonces son un poco más complicados, ¿no? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, estas tumbas de la virtud, los vampiros estos saltan bastante, los dinosaurios también asaltan bastante. Ok, tienen un ataque bastante bueno, bastante decente, pueden deletearte rápidamente a diferencia de otros monstruos del núcleo en general. En caso que quieras salir un poco ahí de la rutina, ¿no? Ahí les sigo mostrando. Por ejemplo, cada criatura tiene diferente forma de atacar, diferente dinámica. En el caso que quieran variar un poco, ¿no? Siempre considerar también que en las islas también existen lo que son las zonas seguras, o bueno, tierra peligrosa o tierra segura, ¿no? Y acá les voy mostrando. En el caso de que quieren que les muestre más detalles, recuerden que el canal tiene una meta de 50 códigos referenciales para más información, ¿no? Recuerden que esto más que todo es para apoyar, ¿no? La iniciativa que yo llevo haciendo, ¿no? De todas formas, igual seguiré subiendo cosas que yo crea que sean totalmente interesantes y que deban considerarse, ¿no? Y justamente diciendo esto voy a pasar a la siguiente fase, que es la primera inversión o lo que no debes de hacer, ¿ok? La primera inversión que tú debes de hacer, ya sea que hayas utilizado mi código referencial, ya sea que hayas utilizado otro código o simplemente puedas tener una pequeña inversión u otra gran inversión dentro del juego, una de las cosas muy importantes es adquirir el espacio de inventario. ¿Okay? Sabemos que dentro del espacio de inventario, por ejemplo, puede limitar bastante nuestra ganancia de oro, ¿no? O nuestra ganancia de plata, como dice el juego, ¿no? De monedas de plata. Ok, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, en espacio de inventario.
Entonces cada vez que yo me lleno, solo voy a poder vender 80 objetos, ¿no? Pero en cambio yo ahora que tengo todos desbloqueados, puedo vender absolutamente los 200 espacios que me permite el juego, ¿no? Entonces, digamos, con 80 espacios, bueno, yo con 200 espacios, por ejemplo, gano 9 millones más o menos. ¿Ok? Entonces, digamos, le quitamos eso a la mitad, vendrían a ser 4.5 y menos 20 espacios, quizás vayan a ser unos 4 millones que puedas hacer. Y eso, ¿no? En el mejor de los casos, porque recuerden que también las armaduras en el nivel, ¿no? Ahora en el nivel 60 dan mucho menos que un nivel 100 que ganas más al vender un pecho, ¿no? En 70.000. Y así, ¿no? Entonces eso puede variar tanto desde el nivel, las cosas que vendes y también el espacio muy importante. Otro consejo que quiero darles, ok, antes que me olvide, es por ejemplo esto, ¿no? Los depósitos. Yo por ejemplo he comprado algunos de depósito que me permite justo lo suficiente para para tener la gran parte de recursos, es hacer el intercambio con el NPC. Recuerden que pueden ver mi video sobre la tabla de misiones y bitcoins dentro del juego para que puedan entender mejor la dinámica del intercambio de materiales con los NPCs y conseguir los bitcoins. Recordar que podemos conseguir al mes de manera totalmente free to play, por así decirlo, 1500 bitcoins, ¿ok? Esta es una dinámica que tenemos que hacer diarios si queremos esos 1000 bitcoins. Ahora, en el caso de que ustedes no tengan, por ejemplo, esos bitcoins extra, ¿no? Ya sea que no hayan comprado los bitcoins con dinero real, porque recuerden que pueden ir a la tienda y pueden adquirir también los bitcoins con dinero real o a través de este intercambio de fichas que el mismo juego te permite, ¿no? Incluso puedo compartir con ustedes, por ejemplo, cómo se lleva actualmente. Eh, a ver, voy a quitar esto, lo que es. Por ejemplo, les voy a mostrar que actualmente tengo 1400 bitcoins, ¿no? Y al lado también tengo 2500 fichas que, bueno, pueden convertirse ahora en 200 bitcoins, ¿no? Incluso si hago el intercambio de hoy, voy a tener 3000 y van a convertirse en 1700 bitcoins, ¿no? Ahora, en el caso de que ustedes estén ahorrando, ya sea para espacio de su inventario, que debe ser la primera inversión que ustedes deben considerar dentro del juego, no se preocupen en comprar skins ni nada de esto, nada de esto. Todo esto va a llegar tarde o temprano. Va a llegar un punto en el que van a llegar bastante estabilidad, van a subir bastante sus profesiones, que las bitcoins las van a utilizar para comprar acá disfraces del barco, simplemente para las ruletas también, ¿no? Que las ruletas son bastante interesantes ahora, ¿no? A ver, ¿dónde están las ruletas? Acá las ruletas de la fortuna. Entonces, hay muchas formas de gastar sus bitcoins, ¿no? Pero lo importante para cualquier jugador que no debe cometer es no gastárselo en skins, sino en espacios de inventario. Ahora, sin ya olvidarme, sé que me estoy desviando un poco del tema, es que ustedes no tengan espacio del depósito, pero crean necesario guardar sus cosas, lo que deben de hacer es comprar una casa. Recuerden que la casa pueden comprar con plata del juego, ¿no? O bueno, con monedas de plata del juego. Y acá, por ejemplo, en la casa van a poder tener ya sea sus máquinas de trabajo o simplemente cofres. Estos cofres los pueden hacer ustedes, igualmente en la carpintería, o también lo pueden comprar, ¿no? No hay ningún problema. Recuerden que apoyen el mercado local, ¿no? Bueno, en fin, pueden poner de acuerdo a su orden. Bueno, están un poco sujetos a lo que es la iluminación, porque si le quito esto va a verse un poco más oscuro, así que también recordar que podemos ir adornando ahí con algunos objetos. Ya y sobre todo con la iluminación, que es muy importante, ¿no? Y van a poder aquí utilizar, por ejemplo, sus cofres para almacenar. Por ejemplo, acá puedo mostrarles almacenando algunas reservas, ¿no? Ya sea alimento para los pets, alimento para el caballo y para los trabajadores que en algún momento esperemos que el juego ya lo incorpore, ¿no? Igualmente medallones para crianza y piezas de reparación, que bueno, que yo voy reservando. Igual ustedes tener una unidad de acuerdo a cómo lo ordenan y pueden utilizarlo ahí de depósito, ¿no? Esto sería la manera más económica, la manera más rentable, ¿no? De no gastar innecesariamente, ya sea comprando acá el proceso del depósito y también ahorrando lo que son las bitcoins, ¿no? Ahora, las bitcoins, pasando un poco hablando esto de economía, recuerdo que hubo un comentario que me habló justo en uno de los videos que hablar un poco de economía.
Principalmente, pues la economía va a depender mucho de los espacios de nuestro inventario, ¿no? Esto es lo principal y lo que debemos de invertir. Ahora, otra alternativa que yo les tengo es también ahorrarse los bitcoins. Okay. Esto es la manera más directa de los espacios de inventario, la forma más directa, más eficiente. Pero si son un poco ahí, un poco más jugadores más casuales, ¿no? Que no le dedican tanto tiempo, que únicamente van a entrar al juego, van a hacer su intercambio y van a salir, yo les recomiendo ahorrarse para los paquetes de mejora. Ok, estos paquetes de mejora, estos sí les recomiendo de que cuando los activen los utilicen a máximo tiempo, los utilicen, le dediquen bastante, se organicen bastante para aprovecharlos, ¿no? Y acá el más valioso para mí es el bendición de Agnostía, ¿no? Yo les recomiendo comprar el de un mes, ahorrarse al menos un mes, ok, un mes ahí de jugadores casuales mientras juntamos las bitcoins, porque recordar que también los paquetes nos dan espacio de inventario, espacio de almacén y también peso. Ok, me parece que solo el paquete valioso y el paquete de Agnostía nos da también almacén 20 espacios. Ok, pero el paquete valioso creo que sí nos da bastante de inventario, ¿no? Pero acá lo más importante es de Agnostía. ¿Por qué? Porque nos brinda, aparte de un 25% de ganancia de experiencia de profesión, nos incrementa la experiencia que nosotros tenemos de bonificación de los altares individuales y del clan. O sea, si yo coloco, por ejemplo, mi altar en una zona roja, muy bien, voy a obtener el beneficio del 50%, ok, de profesión, eh, de armas, pero puedo incrementar a eso un poco más con este paquete de agnostía. Lo siguiente que también nos da, por ejemplo, lo que pudimos ver en el video de ganadería y agricultura, es justamente la velocidad de cosecha agrícola y velocidad de recursos de animales. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, por ejemplo, si yo tengo una remolacha que me da 8 horas, me va a reducir a la mitad. Por ejemplo, si yo tengo una vaca que me va a dar leche en 8 horas, se va a reducir a 4 horas. Entonces va a favorecer bastante la obtención de recursos y por ende también, ya sea por la experiencia y también por la rapidez de obtener los materiales, también vamos a subir más rápido en esas profesiones, ¿no? Es por eso que es muy importante estos paquetes, utilízalo de manera inteligente, ¿ya? Igual les puedo mostrar otro tipo de programas, ¿ok? Pero eso ya creo que también es conocimiento intermedio, ¿no? Ahora, el último de los beneficios es obtener el doble de recursos en leñador, recolección y minería. Créanme que esto ahorra bastante el tiempo, es una brutalidad, de verdad. Con muy importante. Pero ahora que podemos nosotros comprarlos, ¿no? Con el intercambio, todas las fichas que le menciono. Así que es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Estoy ahorrando ahí mis moneditas mientras hago otros aspectos en el juego. Y así que cuando pueda comprarlos, los voy a adquirir y seguir con mi progresión, ¿no? Eh, bueno, requiere más que todo un poco de organización, ¿no? Ver un poco ahí que también cuáles son tus prioridades dentro del juego, ¿no? Pero bueno, sin irme más lejos, lo primero inversión que debes de hacer es espacio de inventario para poder vender y obtener mejor ganancia, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Okay. Tal vez me estoy olvidando algún punto. Del caso que me estoy olvidando algo, lo voy a poner en la descripción del video. Okay. No sé si mencioné, por ejemplo, que deben de ir a Discord. O el Discord oficial de Queenfall. Okay. Y eso básicamente. Acá les presento el mapa. Pueden guiarse de los mobs. Y las islas, ¿no? Bastante grandecito el mapa. Bastante grandecito. Recuerdo también que el mapa cuenta con el mar abierto. Entonces también podemos encontrar criaturas marinas. También podemos ser mercaderes marítimos. También podemos ser piratas que asaltan a los mercaderes. Hay un montón de cosas. El poeta oscuro se despide y les recuerdo también que mi enfoque, más que todo en el juego, es de habilidades de vida y acá la clara prueba, ¿no? De lo avanzado que están mis habilidades de vida. Creo que incluso aparezco en algunas clasificaciones. Bueno, si igual no aparezco, les voy a mostrar actualmente en qué posiciones me encuentro en el juego. Por ejemplo, en leñador me encuentro en el puesto 42. Esto varía, ¿no? Puede variar, ¿no?
Pero yo estoy en el nivel 100 en muchas de estas profesiones, ¿no? Por ejemplo, en recolección estoy en gran parte, ¿no? Minería, por ejemplo, 162, recolección 88, pesca 92, cacería puesto 5, procesamiento de madera puesto 18, muestro de fundición 134, curtiduría puesto 13, hilado 71, procesamiento de esencias 51, tallado de gemas 187, cocina 126, alquimia 79, herrería 124, sastrería 91, carpintería puesto 12, ingeniería mecánica 249, ahí un poquito lejos, joyería también un poquito lejos, 168. ¿Ok? Recordar que estos rankings solo son hasta los puestos 1000. Si no estás dentro de los puestos 1000, simplemente te aparece ¿no? Por ejemplo, esto de la ganadería, que es puesto 22, ¿no? Ahí estamos. Agricultura también puesto 85, apicultura 245, de transporte de caravanas 382, pero de caravanas si no estuvimos haciendo nada. Comerciante marítimo 233, pirata tampoco tenemos ahí, por ejemplo ahí tenemos un signo de interrogación y busca de tesoro puesto 4. Yo básicamente me enfoco mucho en las habilidades de vida. Okay, esas son mis estadísticas con respecto a las habilidades de vida. En el caso de que les parezca interesante o quieran corroborar, ¿no? La información que quiero darles, ¿no? Bueno, tampoco es de que vaya a ser el jugador perfecto o el gran jugador, ¿no? Pero simplemente soy el jugador que desea compartir lo que sabe, ¿no? Y eso creo que eso es lo que tengo que dar, ¿no? Y espero que les esté gustando lo que tengo por ofrecerles, ¿ok? Bueno, sin más que decir, el poeta oscuro se oculta del leer. Espero que les haya gustado el video. Les mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa igual pueden dejarme sus comentarios en la caja de comentarios. Yo estaría agradecido de cualquier crítica constructiva, claro, con educación, ya saben. Y nada, me despido. Gracias por ver el video.